El título del sermón de hoy es Quisiéramos ver al Señor. Ese es el título y está tomado de una escritura de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Quisiéramos ver al Señor. Y para ponernos un poco en contexto, pues tenemos que ir allá a Juan y ver qué es lo que está pasando. Y vamos a estudiar en qué tiempo está relatándose este título del sermón, Quisiéramos ver al Señor. Y vemos que en el capítulo 11 de Juan, en el capítulo 11, se nos relata la muerte y la resurrección de Lázaro y todo lo que pasó. Ustedes se acuerdan muy bien, lo hemos leído muchísimas veces, la muerte y la resurrección de Lázaro. Y cómo los principales sacerdotes, al ver que tanta gente viene a Jesús, les da mucha envidia, les da mucha rabia que tanta gente venga a Jesucristo. Y en el versículo 45 de Juan 11 dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, oigan bien, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así que con ese razonamiento determinaron que iban a matar a Jesús. Así que en medio de este milagro de la resurrección de Lázaro, ellos determinan matar al Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 12, vamos a ver la siguiente imagen. El capítulo 12 comienza diciendo así: 6 días antes de la Pascua. Entonces nos está poniendo en el lugar, en el contexto de lo que está pasando. Está pasando que estamos en el último año del ministerio de Jesús, en la última semana del ministerio de Jesús, unos días antes de todas las festividades de la Pascua que hemos oído ya muy bien. No era solamente un día, era una temporada, era más de una semana. Y la gente se preparaba desde varios días antes. La gente en todo lugar donde estaban los judíos enviaban personas a Jerusalén a guardar la Pascua. Y la Pascua era esa celebración. En aquel tiempo se celebraba la salida de Egipto, la salida de la opresión, la salida de la esclavitud. Y era una fiesta supremamente importante para los judíos, era la fiesta nacional de la libertad, de que eran una nación libre. Y naturalmente en el tiempo de Jesús ellos no eran libres y ellos estaban esperando al Mesías para que les diera completa libertad. Y el Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén montado en un pollino que refleja lo que David, el rey David, había hecho siglos antes para darle libertad a Jerusalén. Y ese hecho simbólico de Jesús en este asnillo, en este asno, en este burrito, hablaba de que Él venía igual a dar libertad. Era el mensaje, Él era el libertador. Pero aquí, unos días antes de todo lo que iba a pasar en el tiempo de la Pascua, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania,
Ahora, ¿por qué vino a Betania? El Señor Jesucristo, dice la Escritura en el capítulo 11, unos versículos atrás, el Señor Jesucristo cuando supo que los sacerdotes lo buscaban para matarlo, dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 54, que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y dice que los judíos lo estaban buscando, no lo encontraban y estaban diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Versículo 56, buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿Será que no viene a la fiesta? ¿Será que no viene a la fiesta? Pero Jesús estaba en Efraín, en un pueblito, y de ese lugar vino a Betania, que estaba muy cerquita a Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces nos podemos imaginar a María con este perfume tan fino, lavando los pies de Jesús, y estaba hablando, como Jesús mismo explica, de que sus pies serían maltratados en la crucifixión. Y él dice, el Señor Jesucristo, que sabía lo que iba a suceder, que sabía lo que iba a pasar, que ella estaba haciendo algo preparándolo para su muerte. Pero Judas dice aquí, dice que, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y entonces lo que hizo allí María fue como un acto profético, ungiendo los pies de Jesús, que iban a ser maltratados, iban a ser torturados, que Cristo todo iba a ser torturado. Y luego en el versículo 9 dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él había llegado allí a Betania, se enteraron y vinieron. Y esta palabra vinieron habla en varias ocasiones de que distintos grupos de personas venían los sacerdotes, lo condenaron a muerte, pero otros venían también y vinieron allí donde estaba Jesús, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y entonces vemos cómo la ira, la rabia, los celos de los sacerdotes, de los principales, va creciendo, se va haciendo más grande, y ya no solamente quieren matar a Jesús, quieren matar a Lázaro. Hay una mentalidad asesina en ellos, hay un deseo de matar al que sea que dé algún reconocimiento a Cristo, y a Lázaro lo quieren matar. Y luego entonces el capítulo 12 relata la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que como les digo es ese anuncio de ese reino que viene, el Mesías que viene, el libertador que viene. Y era lo que anhelaban y soñaban y esperaban los judíos. Pero en medio de todo lo que está pasando, cuando llega el Señor Jesucristo, en la siguiente imagen vemos que el Señor Jesucristo viene al templo y llega, ha pasado, esto lo vamos a estudiar, la entrada triunfal a Jerusalén en otra ocasión, pero
pasa todo ese momento tan extraordinario que la gente sale y proclaman a Cristo, al Mesías, al que viene, al Redentor, al Libertador. Ellos tenían una mentalidad de libertador, pero en el muy, muy físico. Sin embargo, hablaban del Libertador. Y luego viene este pasaje que para mí había sido como oscuro. La verdad, no tenía yo claridad sobre este pasaje. Y es que unos griegos buscan a Jesús. Y yo siempre decía, Señor, ¿y qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Unos griegos buscan a Jesús. Y algunos comentarios dicen que estos griegos podían ser judíos de la diáspora, pero todos los... están en desacuerdo. La gran mayoría de los comentaristas dicen no eran judíos. Ese vocablo griego se aplica en otras partes y se refiere exclusivamente a gentiles. Y no eran gentiles que se llamaban prosélitos, porque los prosélitos eran gentiles, pero que se habían adaptado completamente, habían obedecido completamente las normas de los judíos, la ley, guardaban todas las cosas. Y algunos de los prosélitos hasta llegaban al punto de ser circuncidados. Eran circuncidados. Pero aquí estos griegos eran gentiles, plenamente gentiles. Es decir, que no tenían ninguna circuncisión, ni necesariamente ni guardaban muchos de los ritos de los judíos. Sin embargo, habían visto en Jesús a alguien muy, muy especial. Y dice el versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Así que estos griegos gentiles, completamente gentiles, que no eran prosélitos, es decir, no habían cedido a los ritos y a las normas y a las prácticas y especialmente a la circuncisión de los judíos, no habían cedido, pero sin embargo creían en el Dios de los judíos y algo habían visto en Jesús. Y cuando habla aquí de los griegos, tenemos que reconocer que estos, y Juan aquí, el apóstol Juan nos quiere presentar un tema que está de acuerdo con la escritura de Juan 3:16, de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y este pasaje habla exactamente de eso, porque estos griegos son gente que todavía los judíos no aceptaban, naturalmente no los aceptaban, ni los discípulos creían que ellos todavía estuvieran dentro del plan de Dios de cosas. Y estos griegos ni siquiera tienen entrada al templo y por eso, posiblemente por eso, no hablan directamente con Jesús, porque es posible que Jesús esté ya en alguna parte dentro del templo y ellos no entran a ninguna área del templo, sino que ellos, dice la escritura, dice, estos pues se acercaron a Felipe. No fueron a Jesús directamente, sino vinieron a Felipe. Y ahora, es muy interesante, yo no había caído en cuenta en esto porque pues es leyendo el tema que uno se va enterando, pero Felipe es un nombre griego. Filipo fue el papá de Alejandro Magno. Vamos a hablar ahora un poco de historia y de dónde esos nombres se hicieron tan populares, pero Filipo fue el papá de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, por allá en el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando por allá en el año 350 años antes de Cristo, se había fundado el imperio griego, Y tiene mucho que ver con esto porque estamos hablando de unos griegos que quieren hablar con Jesús. Y los griegos tenían una cultura que Alejandro Magno había llevado por todo el mundo conocido. Alejandro Magno conquistó todo lo que fue Italia, Grecia,
Turquía, Medio Oriente, el norte de África, y se extendió por el Medio Oriente hasta llegar hasta la India, hasta los límites con la India. Era un imperio inmenso. Y Alejandro Magno llevó el griego y llevó la filosofía y los sabios y toda esta filosofía y manera de pensar que hasta nuestros días ha llegado. Porque toda persona que estudia hoy todavía en nuestros días filosofía o que estudia el desarrollo del pensamiento humano tiene que estudiar los filósofos griegos. Y estos griegos que han venido a Jesús es como ese mundo griego, ese imperio que duró se extendió como su influencia como 300 años, como 300 años. Ahora, consideren lo siguiente. Los evangelios fueron escritos en griego. En griego. ¿Por qué? Porque ese mundo hablaba griego. Porque 300 años del imperio griego habían hecho que mucha de esa gente, cuando ya el imperio romano se toma el dominio del mundo, los romanos comienzan a ejercer su dominio más o menos desde el año 150 antes de Cristo, pero comienza oficialmente el imperio romano en el año 27 antes de Jesucristo. Pero claro que eso es algo que culmina en un proceso de crecimiento hasta que los romanos se toman el poder del mundo y dominan todo lo que antes Alejandro había conquistado. Pero la cultura griega está por todas partes. La cultura griega, el pensamiento, la manera de hacer las cosas. Filipo, que es una de las ciudades que nosotros estudiamos cuando estudiamos IPTEP y una de las primeras congregaciones que Pablo funda en sus viajes misioneros, Filipo es precisamente, toma el nombre del fundador del imperio griego, Filipo, el padre de Alejandro. Entonces los griegos lo han llenado todo con su sabiduría, con su pensamiento, con su manera de ver las cosas. Y luego, claro, vienen los romanos, que son los que ahora están en el imperio presente, pero vienen los griegos. Y Juan es el único que relata esta historia, que unos griegos vienen a hablar con Jesús. Y el Señor Jesucristo va a tener una respuesta a estos griegos que es supremamente importante para nosotros hoy comprender lo que Él les dijo. Miren, sigamos leyendo. Dice que ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y parece que estas regiones tenían incluso influencia de los griegos, tanto que Felipe, uno de los apóstoles, tiene un nombre griego, Felipe, y Andrés también parece ser un nombre griego, aunque eran judíos. Pero vino donde Felipe y tal vez por eso, por el nombre, tal vez se sintieron ellos cómodos hablando con Felipo, el fundador, el padre de Alejandro el Magno. Y vinieron donde Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron diciendo, noten esa palabra, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y es una actitud muy linda porque no vienen en una actitud arrogante, no vienen en una actitud una actitud, no sé, soberbia o mucho menos, no, sino que la escritura nos muestra que ellos vinieron de una manera muy humilde y le dijeron, le rogaron de una manera como, Señor, es que el contexto nos hace ver que había una humildad en estas personas que vinieron y le rogaron a Felipe diciendo, Señor, llaman a Felipe Señor y le dicen, quisiéramos, no es una manera impositiva, no es una manera, no es un mandato, no es que, bueno, es que queremos ver a Jesús. No, es un quisiéramos, nos gustaría tanto, necesitamos, anhelamos, queremos, si es posible, hablar con Jesús. Y Felipe, es curioso que Felipe no va directamente a Cristo, sino que Felipe va donde Andrés. Y Andrés, entonces, entre los dos hablan y luego Andrés y Felipe sí van donde Jesús. Y aquí hay muchas cosas que hace referencia a cómo también al comienzo en el libro de Juan, los discípulos
conocieron a Jesús, y es porque uno de ellos, precisamente Felipe, dijo a Pedro: Pedro, hemos hallado al Mesías. Y fue de boca en boca que ellos fueron entendiendo que ese ser, Jesucristo, era el Mesías. Pero si ustedes leen el relato en el capítulo 1 de Juan, dice que cada uno fue diciéndole al otro de este mensaje de boca en boca: hemos encontrado al Mesías. Nos hemos encontrado con el Mesías. Y aquí igual los griegos vienen y es de boca en boca, es decir, el mensaje pasa de una persona a otra persona. Y lo que nos está diciendo aquí también es el deber que tenemos de hablar de Cristo y de presentar a Jesús a otros, porque es de boca en boca que conocemos a Jesús. Así que vinieron Andrés y Felipe y se lo dijeron a Jesús. Y aquí no nos queda claro, los comentaristas dicen, y es evidente por las escrituras, que no está claro si Jesús habló directamente con estos griegos o no, pero algunos afirman que sí, que esta respuesta que Jesucristo va a dar es una respuesta directamente a estos griegos. Es una respuesta directa a los griegos. Y es una predicación de Jesucristo por adelantado al mundo gentil. Oigan eso, es este pasaje nos muestra que Jesucristo está predicando por adelantado al mundo gentil. Juan está diciendo, está presentando el hecho de que Jesucristo, su mensaje, su evangelio, trasciende a los judíos. Los judíos lo quieren matar. Los judíos lo desprecian, lo desechan, quieren matarlo a él y quieren matar a Lázaro. Pero Jesús se presenta como el Salvador, no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Y Jesucristo presenta el hecho de que son los gentiles los que vienen con esta actitud tan linda, una actitud de humildad, una actitud de reverencia, una actitud de quisiéramos ver a Jesús. Y el Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús siente ve eso y siente que ha llegado el tiempo para que su sacrificio sea efectivo, no solamente para un grupo limitado de personas, sino para todo el mundo, para el mundo entero. Y siente que los gentiles necesitan de Cristo, necesitan de Él. Y entonces el Señor Jesucristo les contesta. En el versículo 23 dice: Jesús les respondió, pero ese Jesús les respondió no nos dice a quién le respondió, si les respondió solamente a Felipe o Andrés, pero algunos dicen no, sería muy limitado pensar que le respondió solo a Felipe y a Andrés, le respondió, y algunos dicen que es muy posible que el Señor Jesús les haya dado la oportunidad a estos gentiles griegos de oírlo, de oír su respuesta. Y entonces vamos a ver cuál es la respuesta de Jesucristo a este llamado de los griegos que le buscaban. Dice entonces, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesucristo ve que su sacrificio va a traer mucho fruto, no solamente con el pueblo de Israel, con su pueblo, sino mucho fruto en toda la humanidad, en todos aquellos que eran ese mundo increíble de los griegos. Acuérdense, los evangelios fueron escritos en griego, Lucas fue griego, Pablo escribió todos sus evangelios, todas sus cartas en griego. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, a los griegos. Pablo hizo esta labor y Cristo está comenzando a ver, allí ve lo que hay en el corazón de Dios. El evangelio es para
toda la humanidad. Y Cristo lo entiende así y dice que su muerte va a traer mucho fruto. Y luego dice el 25, es muy importante porque habla a estos gentiles, les dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos lo siguiente. Jesucristo les está diciendo, yo sé de su cultura es muy importante, su cultura, todo lo que ustedes piensan es muy importante, pero ¿saben qué? Necesitan entender que toda su sabiduría y todo lo demás no les encontrará, no les dará la solución, la respuesta, porque la respuesta soy yo, dice el Señor. El Señor dice, yo soy la respuesta, y el que no aborrece, es decir, el que no se desprende de su manera de pensar y de creer totalmente, no me podrá ver con claridad. Y saben que es muy interesante que el apóstol Pablo más adelante, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1, en Primera de Corintios 1, lo quiero leer porque el apóstol Pablo le predica precisamente a los corintios y les dice eso, que los corintios se tenían que desprender y todos esos griegos se tenían que desprender de sus ideas de sabiduría, de sus ideas de que su cultura era superior, de que su sabiduría era superior. Y dice así el Señor Jesucristo en Primera de Corintios 1, versículo 18. Pablo escribe, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y eso es lo que Cristo aquí le está diciendo a los griegos. Necesitan revaluar su sabiduría, sus filosofías, sus filósofos, su creencia que a través de su filosofía van a encontrar la vida eterna o algo así. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los judíos, para los griegos era una locura Cristo. Lo hemos estudiado muchas veces en Atenas, que cuando Cristo habló de la resurrección todos se rieron, se reían de la resurrección, les parecía una locura. Dice, versículo 22 es clave, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cristo le está diciendo a estos griegos que vinieron que su sabiduría, muy linda, muy bien buscar, está bien, pero la sabiduría verdadera era Cristo. Y tenían que ellos dejar atrás sus pretensiones y venir a la verdadera sabiduría que era Cristo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo acá, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo sé que para ustedes esto es locura. Ustedes ven todas las cosas que van a venir, la cruz, la resurrección, todo eso lo van a ver como locura, pero esa es la única y la verdadera sabiduría, esa es la verdadera sabiduría y salvación. Así que este diálogo que Juan nos presenta de una manera muy sucinta, es muy profundo, porque el Señor Jesucristo sí les contesta a estos griegos y les dice, ustedes tienen que venir a mí, aunque ustedes van a ver cosas que les parecerá locura, en esa locura es el camino de la salvación. Y otra vez, aquí Juan nos recuerda su versículo otra vez de Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, a
todo el mundo, que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea. Y aquí le está diciendo Cristo mismo, la respuesta de estos griegos es: ustedes necesitan creer en mí. Ustedes necesitan bajarse de todas esas ideas, de la grandiosidad de su imperio, de sus sabios, de sus filósofos, de las esperanzas que ustedes puedan tener en sus filósofos y creer en mí. Y luego les dice: y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, sígame. Si ustedes me quieren servir, si ustedes me quieren honrar, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y aquí entonces Cristo les dice: ¿ustedes quieren la honra de Dios? Síganme a mí. Si ustedes quieren ser honrados por el Dios del universo, síganme a mí. Y luego el Señor Jesucristo dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y entonces lo que está diciendo acá es que los judíos querían matarlo a él, lo querían matar a Lázaro, pero unos gentiles lo buscan. Como dice en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Estos venían a adorar. Estos griegos, estos gentiles querían adorar. Y en medio de su adoración dijeron: quisiéramos ver a Jesús. Y los de su propio pueblo lo quieren matar, pero los gentiles lo buscan y el Padre lo alaba. Así que el Señor Jesucristo tiene la alabanza del Padre y tiene la honra de los gentiles. Increíble. Tiene la honra de los más pequeños, de los que han dado ese hosana cuando Cristo está caminando entrando en su entrada triunfal hacia Jerusalén, pero incluso esas personas van a ser embolatadas por los sacerdotes y ahorita lo glorifican, pero al momento de la cruz dicen: sí, crucifíquenlo, mientras que los gentiles vienen a buscarlo. Y es un anuncio de que la obra de Dios entre los gentiles iba a crecer muchísimo, muchísimo. Y que algo iba a pasar con su propio pueblo, que hablan en Romanos 10 y 11, no que Dios haya desechado a su pueblo, no, sino que Dios estaba preparando un camino para la entrada de todos los gentiles a la salvación. Así que es muy lindo lo que nos dice estas escrituras, y lo que nos revela estas escrituras. Y en el versículo 42 de Juan 12 dice precisamente de los judíos: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Qué diferencia? Los griegos vienen y dicen: quisiéramos ver a Jesús, mientras que los que incluso de los judíos creyeron les daba miedo confesar a Jesús. ¿Por qué? Porque no querían ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces allí nos habla de que incluso su propio pueblo tuvo miedo de confesarlo, mientras los gentiles lo buscan. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y para nosotros el mensaje es que Dios ha abierto ese camino para nosotros también, todos los que somos gentiles. Cristo vino a abrir el camino para la salvación de todo el mundo y nosotros estamos allí. Pero hay un mensaje, y el mensaje que el Señor Jesucristo les dio a los gentiles es el mismo mensaje que nos da a nosotros gentiles también. Él nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve,
sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que la salvación está abierta para nosotros, pero Cristo nos llama a una entrega total. Cristo nos llama y nos pregunta si nosotros estamos dispuestos a morir con Él, a morir a nuestros deseos, ideas, esperanzas en este mundo y a buscarlo enteramente a Él. El Señor Jesucristo, Él mismo entregó su vida para salvarnos y Él dice que nosotros necesitamos entregar nuestra vida para esa salvación. Él nos llama a un altísimo compromiso, el mismo compromiso que le pidió a los gentiles, a estos griegos. Les dijo, listo, ¿ustedes me quieren seguir? Vengan, síganme, síganme, pero tendrán que abandonar muchas cosas. El que me quiera seguir tiene que abandonar muchas cosas y morir en mí. Necesitamos morir en Cristo. Y entonces, ciertamente la salvación es por esa gracia de Dios, pero también implica que nosotros necesitamos permitir esa obra de transformación y que muera de nosotros todo aquello que impida la obra de Cristo. Así que Dios nos llama a un altísimo compromiso, nos llama a morir con Él. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje. Un pasaje muy lindo, es un pasaje lleno de información y a veces uno pasa por encima de estas lecturas. Yo había pasado 1000 veces por este pedacito de las Escrituras, no lo había entendido, pero ahora Dios me habla y me dice, sí, tú eres gentil, ¿quieres venir? Sígueme, pero necesitas dejar tu vida, necesitas dejar tus esperanzas en el mundo, necesitas poner todas tus esperanzas en mí, necesitas morir para tener vida conmigo. Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por este pasaje tan lindo, Señor, porque tú vas en el camino hacia la cruz y ya has entrado aquí a Jerusalén, entras, está en la última semana, en los días previos de la crucifixión. María lava tus pies, los unge con perfume. Y en medio de todas estas cosas que están pasando, aparecen estos griegos, estos gentiles, y tú predicas el evangelio al mundo, a estos griegos que representan el mundo, y dices, todo el que quiera venir, sígame, pero necesariamente tendrá que morir a sí mismo, a sus ideas, a sus pasiones, a sus deseos, y tendrá que confiar enteramente en mí. Así que nosotros, Señor, hoy renovamos como siempre, cada día, Señor, nuestra confianza en ti, y nos asombra ver cómo tú predicaste tu nombre y tu salvación a todo el mundo. Antes de la cruz, tú predicaste el evangelio a los gentiles también, a estos gentiles que vinieron a ti, y como después tú enviaste al apóstol Pablo predicando el evangelio a tantas personas que no eran judíos, y cumpliendo todo esto que tú dijiste aquí a estos griegos que necesitaban dejar todo para venir a ti, porque tú eres el único Dios, la única salvación. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a comprender que no hay otro Dios, que no hay otro camino, que no hay ninguna otra sabiduría, que no hay otro Salvador, sino solamente tú. Aquí tú le hablas a los sabios del mundo, a los poderosos, a los que tenían un imperio tan grande, los que se sentían tan sabios como los griegos, y tú les dices que la verdadera sabiduría eres tú. La ciencia en realidad tendrá que reconocer que tú eres el Señor. La sabiduría del mundo tendrá que reconocer que tú eres el Señor. Y nosotros hoy te proclamamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.